Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Cuba Información en el que vamos a analizar la situación internacional y también las consecuencias que tiene este nuevo conflicto desatado por el imperialismo de Estados Unidos, por el sionismo de Israel contra Irán, las consecuencias que tiene o que puede tener también para Cuba, porque realmente todo está en el mismo paquete de intervención y de control del mundo por parte de esta administración, Donald Trump, que ya anunció hace meses su intención de imponer la paz mediante la fuerza. Así es como describieron su línea de política internacional. Increíblemente, el presidente de un país que dijo que iba a ser el pacificador del mundo. Yo he venido para que acaben las guerras. Bueno, pues parece ser que es el presidente de Estados Unidos que más países ha bombardeado en lo poco que lleva de administración. Y también vamos a analizar, sobre todo nos vamos a centrar en eso porque es a lo que nos dedicamos principalmente, lo que dicen los medios de comunicación y la participación, la complicidad, hay que decir, de los grandes medios de comunicación en esta ofensiva bélica y en esta masacre nueva de Estados Unidos y de Israel ahora contra el pueblo de Irán. Leíamos, en contraste, las noticias de un medio llamado Aristegui Noticias de México, curiosamente, que se presentó hace años como un medio censurado por el poder. Bueno, vemos ahora cómo se alinea con los intereses de Trump. Vamos a ver el doble rasero de este medio en relación a la noticia en Cuba hace unos días de la penetración de una lancha con 10 terroristas que fue interceptada por los guardacostas, ¿no? Y luego vamos a ver cómo otros medios internacionales hacen más o menos lo mismo con las noticias sobre los bombardeos a Irán. Aristegui Noticias. 11 personas murieron en un ataque de Estados Unidos a un barco procedente de Venezuela. Esto era una noticia de hace varios meses, y sin embargo, en la noticia sobre la lancha que entró en Cuba, dice: la policía de Cuba asesina a los tripulantes de embarcación civil de Estados Unidos. Es decir, el gobierno de Donald Trump bombardea a personas que pueden ser inocentes, que desde luego no se sabe si estaban armadas o no, ni siquiera si llevaban cargamentos de droga. Entonces estas personas mueren, no son asesinadas. Pero sin embargo en Cuba, donde hay 10 personas fuertemente armadas, con clarísimas intenciones, además probadas y confesadas, de actuar contra el orden constitucional del país, un cambio de régimen, etcétera, por la fuerza, con un cargamento y un armamento desmesurado, estas personas son asesinadas por la policía cubana. Ven el contraste. Bueno, pues lo mismo pasa con el asunto de la agresión a Irán. BBC. Por lo menos 153 muertes después del ataque a una escuela, dice Irán. O sea, según Irán. Pero en otra noticia dice: 10 muertos en un ataque de misiles en Israel, como por parte de Irán. O sea, es decir, uno es, según Irán hay muertos, y en este caso ya se da absolutamente por hecho que hay muertos, ¿no? Lo mismo hace The New York Times. Así actúa esta prensa corporativa que no es la más de derechas. Estos son incluso, se supone que es un medio público y otro es un medio supuestamente un poco progre, ¿no? 9 muertos en una ciudad israelí por un ataque de Irán, y lo mismo, docenas han muerto en un ataque a una escuela, dice Irán. Así es como actúan los medios internacionales que además de estos ejemplos, bueno, tenemos muchos otros, ¿no? En el Estado español, El Mundo.
Irán dispara el terror en el Golfo y Estados Unidos e Israel aplastan sus defensas. O sea, resulta que es Irán el que dispara el terror cuando han asesinado a cientos de personas por ataques unilaterales por parte de Israel, en este caso. Y el periódico de Levante, también forma parte del conglomerado corporativo español, Irán arrastra a una guerra a Oriente Medio tras caer su líder. O sea que resulta que al final las 165 niñas que han sido asesinadas por los bombardeos criminales, asesinos de estos sionistas malditos y estos imperialistas de Estados Unidos tuvieron la culpa ellas de haber sido asesinadas, o ha tenido la culpa el gobierno de Irán del asesinato masivo de su población, ¿no? Porque nos lo dice la prensa corporativa. Y esta es la prensa corporativa que informa a la población, que crea opinión pública para que al final la conclusión de la gente sea, bueno, ni con unos ni con otros. Así empezamos nuestro programa. Tremendo. Dando la bienvenida a Lázaro Oramas. Pues estupendo, hermano. Como siempre, la introducción perfecta a nuestro programa. Y ante todo, como siempre, le enviamos un saludo cariñoso a todas las amigas y amigos que están con nosotros, no solo que nos ven, sino que multiplican nuestro mensaje en sus ámbitos. Personas solidarias para con el pueblo cubano, un pueblo heroico que agradece profundamente todas esas muestras de apoyo, de solidaridad para la lucha contra los males de este mundo, el imperialismo, el capitalismo, el imperialismo de los Estados Unidos. Pues bueno, aquí estamos asistiendo a, digamos, a la descomposición del capitalismo y del imperialismo. Así lo vemos, porque bueno, estamos ante hechos de una administración que parece creerse que tiene y puede dominar el mundo. Es decir, que no hay un freno, hasta ahora no ha surgido nadie que le pare los pies a un criminal, una potencia criminal neofascista. Y vemos tragedias como esta que de verdad que conmueven, laceran el alma, el pensamiento, cuando se habla de ¿cuánto es? 150. Más de 160 niñas. Más 165, de 160 niñas. O sea, un individuo que uno de los elementos de ingrediente de atracción en su campaña presidencial fue que iba a pacificar el mundo, que no iba a parar todas las guerras. Todas las guerras, claro, con el aval de la primera administración, que no inició ninguna guerra, pues en ese territorio, en ese camino, pues lógicamente ahí no pocos se sumaron al apoyo a esta presidencia, porque bueno, yo creo que el mundo está necesitado de paz, está necesitado de colaboración, está de cooperación, está necesitado de humanidad y solidaridad. Pues bueno, pues estamos ahora ante una administración que sí está cumpliendo, José, está cumpliendo con pacificar el mundo, sí, la paz de los sepulcros. Es lo que estamos asistiendo, y uno dice, pero ¿dónde está? Aquí se ha desmoronado prácticamente todo. En cuanto a la ONU, la Organización de Naciones Unidas, o las Naciones Unidas, está paralizada ante los crímenes que está cometiendo esta administración en sociedad muy fuerte, muy firme con el Estado sionista de Israel. Entonces, es el momento de los pueblos, es el momento de unir todos los mejores pensamientos que existen en el mundo, tiene que estar presente, hacerse ver en esta hora tan complicada, tan compleja que está viviendo el mundo. Hay personas que todavía no se enteran, claro,
hay que tener en cuenta el papel de los medios de manipulación y desinformación masiva en todo esto. Efectivamente, leyendo los titulares de ciertos medios de prensa, sobre todo el Estado español, pues podemos ver el doble rasero y la forma civilina en que se traslada una noticia tan importante. O sea, prácticamente se condena de facto a uno y se le da la libertad a otro, precisamente al agresor, al genocida. Entonces estamos ante un momento extraordinariamente peligroso, porque si las Naciones Unidas no funcionan, no elevan su voz y su accionar en una situación como esta, entonces tiene que desaparecer. Hay que refundar las Naciones Unidas para que atienda y sobre todo crearse algún mecanismo jurídico internacional verdaderamente independiente que sancione a acciones de este tipo. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos está buscando pretextos, o sea, no ya a cara descubierta, o sea, a cara descubierta pretextos para imponer su sistema. Es decir, que está tratando de doblegar la mayor cantidad de países y de dirigentes de esos países posible, porque parece que se levantó en un día, soñó, tuvo una pesadilla y dijo: yo tengo que ser el amo del mundo, o sea, el dirigente global, a base de bombazo, a base de misiles, sin contar con las Naciones Unidas, mucho menos sin contar con el Congreso de su país. Todas estas acciones criminales están siendo desarrolladas sin la autorización del Congreso de los Estados Unidos. Vamos a suponer que el Congreso apoye, pero ese paso lo ignora. Las Naciones Unidas, ya lo dijo el secretario de Estado, bueno, que ellos, las Naciones Unidas, el Marco Rubio. Secretario de Estado de Estados Unidos. Sí, que dice que no, las Naciones Unidas que no, o sea, que no creen en no creen eso. Es decir, es una potencia imperialista, criminal, expansionista, que va por todas. Es decir, que si no se le pone un freno a este monstruo, que ya lo era hace tiempo y ahora está ratificando esa condición, pues va a haber un problema a nivel global y un problema que puede llevar a la desaparición de la especie humana.